Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra Saraolu y Met Ramazan Demir. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el mundo de las celebridades, donde cada paso se analiza con lupa y cada gesto puede generar titulares, hay momentos que revelan el lado más humano de quienes parecen vivir bajo los reflectores de la perfección. Esta vez, el foco está sobre una de las parejas más queridas y envidiadas del espectáculo turco, Afra Saraolu y Met Ramazan Demir. Pero no por un nuevo proyecto, ni por una alfombra roja, sino por una escena de celos que ha generado un revuelo entre sus fans. Afra, conocida por su carácter dulce, elegante y siempre sereno, sorprendió a todos, incluido su propio novio, al mostrar por primera vez signos visibles de celos, una emoción que, aunque humana, nunca se había manifestado en ella de forma pública. Una noche entre amigos, y un giro inesperado. Todo comenzó con una noche aparentemente inofensiva. Met Ramazan Demir, quien ha estado disfrutando de un merecido descanso entre grabaciones, decidió salir con un grupo de amigos cercanos a un bar muy conocido en Estambul. La velada transcurrió entre risas, música y algunas copas. Sin embargo, fue la hora tardía de su regreso y algunas imágenes filtradas en redes sociales las que desencadenaron el conflicto. Las fotos mostraban a Met compartiendo una mesa con varios amigos, entre ellos, dos actrices con las que había trabajado anteriormente, lo cual fue suficiente para despertar las sospechas y el disgusto de Afra, quien no estaba al tanto de todos los detalles del encuentro. Según fuentes cercanas a la pareja, cuando Met regresó a casa entrada la madrugada, se encontró con una Afra visiblemente molesta, algo que él mismo no se esperaba. No le grité, no hice una escena. Pero creo que mi silencio dijo más que 1000 palabras, habría confesado Afra a una amiga íntima. Afra, celos por amor, no por inseguridad. Para quienes conocen a Afra, su reacción fue completamente inesperada. Siempre ha sido vista como una mujer segura, confiada y poco dada a los arrebatos emocionales. Sin embargo, el amor también despierta temores. Temores de perder lo que se ama, de no ser suficiente, de que la fama y las tentaciones del medio cambien lo que parecía inquebrantable. Afra no gritó, no lloró frente a las cámaras, pero su rostro serio y la falta de palabras dulces en los días siguientes bastaron para que Met entendiera que algo no iba bien. No fue lo que hizo, sino cómo lo hizo. Salió sin avisar, volvió muy tarde y no me incluyó. Eso me hizo sentir invisible, habría comentado la actriz según una fuente cercana. Este tipo de emociones, lejos de debilitar la imagen de Afra, la humanizan ante sus fans, que han reaccionado con una ola de empatía en redes sociales. Es normal sentirse así. Ella también tiene derecho a molestarse. Met debería cuidarla mejor. No es solo una estrella, es una mujer con sentimientos. Afra está enamorada de verdad. Eso se nota hasta en su silencio. Met Ramazan Demir, entre la sorpresa y la culpa. Por su parte, Met Ramazan Demir también se ha visto afectado por la situación. Personas de su entorno aseguran que no imaginaba que su salida nocturna pudiera generar ese efecto en su pareja. Met nunca le ha sido infiel. Ni siquiera coqueteó. Solo salió con sus amigos. Pero ahora se da cuenta de que tal vez necesitaba ser más considerado, indicó un amigo cercano. La reacción de Afra no solo lo sorprendió,
sino que lo hizo reflexionar profundamente sobre el lugar que ocupa su relación en medio de su agitada vida social. En los días posteriores al incidente, se le vio más retraído, evitando eventos públicos y centrado en sus llamadas y mensajes a Afra. Según rumores, ha intentado compensarla con pequeños detalles, flores, mensajes cariñosos, e incluso la planificación de una escapada romántica solo para ellos dos. Una grieta en la relación o una oportunidad de crecimiento. Las parejas, incluso las más sólidas, enfrentan momentos de tensión. Lo que diferencia a las relaciones duraderas de las pasajeras es la capacidad de crecer tras esos desafíos. Y aunque este episodio ha sacado a la luz una faceta menos conocida de ambos, también podría convertirse en una oportunidad para fortalecer su vínculo. Afra, al mostrarse vulnerable, ha demostrado que lo que siente por Met no es superficial ni estratégico, sino real, profundo y lleno de emociones humanas. Y Met, al reconocer el impacto de sus acciones, tiene ahora la posibilidad de demostrar cuánto valora esa conexión. A veces, los celos no son más que una forma de decir me importas tanto que me duele no estar incluida en tu mundo, como opinan psicólogos especializados en relaciones de pareja. El lenguaje del amor en una relación pública. Afra y Met no son solo pareja, son figuras públicas. Sus gestos, sus palabras y sus decisiones se analizan, se comparan, se juzgan. Y sin embargo, esta historia nos recuerda que detrás de las cámaras también hay seres humanos, que aman, que se equivocan, que sienten miedo y esperanza. Esta es la primera vez que Afra expresa celos públicamente. Pero no desde la rabia, sino desde la tristeza. No para controlar a Met, sino para hacerle saber que desea ser parte de su mundo, incluso en las noches despreocupadas con amigos. ¿Qué hará Met para recuperar la sonrisa de Afra? El público está expectante. Las redes están llenas de preguntas. ¿Hará Met una gran declaración de amor? Veremos una publicación conjunta. Tomarán un descanso de la vida pública para reencontrarse. Lo cierto es que ya ha comenzado a moverse. Se rumorea que Met está organizando una velada privada en una villa frente al mar, donde le dedicará una canción compuesta especialmente para Afra. Un gesto romántico que podría devolver la calma y la complicidad entre ellos. Y si algo nos ha enseñado esta pareja, es que su amor está basado en respeto, admiración y deseo de crecer juntos. Un amor que sigue escribiendo su historia. A pesar de la tormenta pasajera, todo indica que Afra y Met seguirán juntos. Porque cuando el amor es real, incluso los celos pueden ser un puente hacia una relación más profunda. Y esta historia, lejos de llegar a su fin, parece estar escribiendo uno de sus capítulos más sinceros y conmovedores. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.